Me llamo José Manuel. Hoy cumplo 68 años, pero lo que voy a contarles ocurrió cuando era un joven de tan solo 24. Nunca he olvidado esa noche, porque fue el día en que mi vida pendía de un hilo, y en medio de la tormenta, mientras la casa entera se derrumbaba a mi alrededor, una luz sobrenatural, la inconfundible presencia de la Virgen María, llenó la habitación y nos salvó de una tragedia segura. Vi con mis propios ojos algo que hasta el día de hoy no puedo explicar con lógica, pero que llevo como muestra de fe y gratitud. El viento arrancó tejas, las paredes temblaron como si fueran de papel, y la oscuridad pareció engullirlo todo, hasta que un brillo tan intenso como el sol cruzó la habitación, y en medio de esa luz, una paz inexplicable se apoderó de mi corazón. No era una ilusión, no era imaginación. Era Nuestra Señora extendiendo su manto sobre nosotros, impidiendo que la muerte nos llevara esa noche. Antes de continuar con esta historia, quiero pedirte algo sencillo. Deja tu like para apoyar este testimonio, suscríbete para seguir otras historias reales de fe, y cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios, porque podría convertirse en el próximo video del canal basado en hechos reales. Me llamo José Manuel, como ya he dicho, y hoy cumplo casi 7 décadas. Pero en aquel entonces, cuando todo ocurrió, yo estaba en la flor de la vida, con tan solo 24 años. Él era un hombre lleno de sueños, pero también de responsabilidades, porque la vida nunca fue fácil para mí ni para mi familia. Vivíamos en un pequeño pueblo del campo mexicano, un lugar sencillo donde casi todos se conocían, y la rutina giraba en torno al trabajo, la fe y la lucha diaria por la supervivencia. Nuestra casa era de madera y adobe, no muy robusta, pero construida con esfuerzo por las manos de mi padre, un hombre trabajador de fe firme, quien me enseñó desde pequeño el valor de la honestidad y la oración. Mi madre, una mujer devota y serena, siempre tenía su rosario en la mano e incluso ante las dificultades, nunca dejó de creer que la Virgen velaba por nosotros. Esa casa era más que un refugio, era un símbolo de unidad familiar. No teníamos lujos, pero sí calor. Una mesa compartida con lo que se pudiera poner, ya fuera un plato de frijoles con tortillas o, en los días mejores, un trozo de carne que mi padre conseguía traer a casa después de un trabajo extra. Compartía el espacio con mis 2 hermanos menores y nos unía lo que realmente importaba, el amor familiar. La sencillez de la vida, con todas sus limitaciones, también tenía su lado hermoso, porque nos hacía apreciar las pequeñas cosas. Las risas en la mesa, la oración de la tarde, el aroma del café por la mañana, el canto del gallo que despertaba a todo el vecindario. Pero también había dificultades. El trabajo en el campo era duro, y a menudo no había suficiente dinero para todo. Como hijo mayor, me sentía obligado a ayudar y ser una especie de apoyo para mis padres. Trabajaba en los campos de maíz y a veces hacía trabajos esporádicos como ayudante de albañil. Era agotador, pero me daba dignidad. La vida rural tenía esta carga. Dependías del clima, la tierra y un poder superior para que todo saliera bien. El cielo podía traer cosecha o destrucción, y desde pequeño supe que la naturaleza tenía su lado implacable. En aquel entonces, nuestra comunidad carecía de recursos. Las calles eran de 1960, tierra, las casas sencillas, y cuando llegaba la temporada de lluvias, todos ya estaban preocupados, sabiendo que una tormenta podía cambiar el destino en cuestión de minutos. Recuerdo bien cómo la gente comentaba que en las noches en que el viento soplaba con más fuerza, algunos residentes perdían parte de sus techos y a menudo familias enteras tenían que pedir ayuda a sus vecinos. Esta era la realidad del lugar donde vivíamos: fe, sencillez y una lucha constante contra los desafíos de la vida. Y había algo dentro de mí en ese momento que aún no entendía del todo. Creía en Dios, respetaba las tradiciones de mi familia, pero confieso que la fe no estaba tan viva en mí como en el corazón de mi madre.
Rezaba cuando lo necesitaba, cuando tenía miedo o cuando una situación difícil se agudizaba, pero aún no había experimentado lo que significa sentir verdaderamente la presencia divina. Seguía la tradición más que la convicción. Es importante decirlo, porque solo después de lo sucedido comprendí la diferencia entre simplemente orar palabras y entregarse de verdad a la oración. Mi vida antes de esa noche estaba marcada por la rutina: madrugar, trabajar hasta el cansancio, volver a casa, cenar con mi familia, a veces asistir a misa en la pequeña parroquia del pueblo. Los fines de semana ayudaba a mi padre a arreglar cosas de la casa o acompañaba a mi madre al mercado. Nada extraordinario, nada destacable, simplemente una vida normal, como la de tantas familias. Pero, sin duda, dentro de mí había una búsqueda de algo más grande. Me preguntaba, a menudo en silencio, si Dios realmente me miraba, si la Virgen María, de quien mi madre hablaba con tanta devoción, realmente escuchaba nuestras oraciones. Y quizás por eso mismo, ese episodio marcó mi vida tan profundamente. Siendo joven, creía que aún tenía mucho tiempo para reflexionar sobre la espiritualidad. Creía que la fe era importante, pero no comprendía su poder. Y fue precisamente en este contexto de vida sencilla, de cuestionamiento interno, de una fe algo tibia, que llegó la tormenta esa noche. Una tormenta que no solo sacudió las paredes de nuestra casa, sino también los cimientos de mi alma. Desde pequeña, crecí escuchando el nombre de Nuestra Señora en casa. Mi madre siempre decía que María era como una madre espiritual, una que nunca abandona a sus hijos, por mucho que intenten escapar. Recuerdo las noches en que, con voz serena y firme, rezaba el rosario, incluso después de un día agotador, y nos invitaba a arrodillarnos a su alrededor. Confieso que a menudo lo hacía de mala gana, por costumbre, como si fuera un ritual que no comprendía del todo. Para mí era solo una repetición de palabras, mientras que mi madre, con lágrimas en los ojos, parecía hablarle realmente a alguien que sentía presente. Mi padre también tenía devoción, pero de forma más discreta. De vez en cuando lo veía encender una vela ante la pequeña imagen de la Virgen que se alzaba sobre un altar improvisado en la sala. Este altar era sencillo, de madera, con flores recogidas del jardín y un pequeño mantel blanco que mi madre cuidaba con esmero. Pero para ellos, ese espacio era sagrado. Era allí donde pedían protección antes de un viaje, daban gracias por la cosecha y buscaban consuelo en momentos difíciles. Para mí, era hermoso verlo, pero confieso que aún no había comprendido su verdadero significado. De joven, mi cabeza estaba llena de planes, de preocupaciones por el futuro. Pensaba en trabajar, ayudar a mi familia, tal vez algún día construir mi propia casa. La fe estaba ahí, pero en un segundo plano. Iba a misa cuando podía, me persignaba al pasar por la iglesia, pero aún no tenía ese corazón entregado. A menudo me preguntaba en silencio, ¿María realmente escucha? ¿De verdad Dios interviene en la vida de alguien tan pequeño como yo? Pero sin darme cuenta, esa devoción familiar se estaba sembrando en mí como una semilla. Las palabras de mi madre resonaban en mi mente en momentos inesperados. Hijo mío, cuando tengas miedo, invoca a Nuestra Señora. Ella nunca abandona a quienes confían en ella. No lo tomé muy en serio hasta que la vida me puso en una situación donde esas palabras se convirtieron en un grito desesperado. También había una tradición en nuestra comunidad. En el mes de mayo siempre celebrábamos procesiones en honor a la Virgen. Las calles se llenaban de velas, flores e himnos. Caminaba entre mis vecinos, a menudo con una vela en la mano, pero sin entender bien su significado. Veía gente llorando, cantando con emoción, y pensaba, ¿por qué no siento lo mismo? Hoy, mirando atrás, comprendo que la fe no se impone, se revela sola. Y en aquel entonces, aún no había tenido mi encuentro personal con esta verdad. También recuerdo cómo mi madre solía contar historias de milagros atribuidos a la Virgen. Hablaba de personas que se salvaban de accidentes, enfermedades y situaciones imposibles. Escuchaba y me parecía hermoso, pero en el fondo
Desconfiaba. Pensaba que podría ser una exageración o una coincidencia. Nunca imaginé que algún día sería la protagonista de una de esas historias. Lo curioso es que, a pesar de toda esta distancia que mantenía, había una parte de mí que siempre buscaba refugio en María. Era casi instintivo. Cuando caminaba sola por caminos oscuros al volver del trabajo, a veces susurraba un Ave María. Cuando el viento soplaba fuerte por la noche y temía que el techo de nuestra casa se derrumbara, pensaba en Nuestra Señora. Aun sin darme cuenta, era como si mi alma supiera que había una madre velando por mí, incluso cuando mi corazón aún no estaba completamente seguro de ello. Esta relación con la fe y la Virgen María era, por lo tanto, una mezcla de distancia y cercanía. No era tan fervientemente devota como mi madre, pero tampoco podía ignorar por completo su presencia en mi vida. Era como una llama débil, pero que nunca se apagaba, y fue precisamente esta llama, guardada en lo profundo de mi corazón, la que se transformó en una hoguera de fe la noche en que llegó la tormenta. Si hoy hablo con tanta certeza de la intercesión de la Virgen María, es porque la vi obrar. Pero antes de llegar a ese punto, es importante entender que no era un santo ni alguien de fe inquebrantable. Era solo un joven común y corriente, lleno de dudas, pero que albergaba, aun sin darse cuenta, la semilla de la devoción que sembró mi madre. Una semilla que germinaría de la manera más inesperada y milagrosa posible. Era una tarde de verano de 1981. El calor había sido intenso durante todo el día, de esos que agrietan el suelo y levantan polvo a cada paso. Había trabajado desde temprano en una pequeña obra con mi padre, ayudando a construir paredes de adobe para un vecino que estaba ampliando su casa. El sudor me corría por la cara y la sed me parecía eterna. Pero al llegar a casa, sentí el alivio de haber terminado otro día. Mi madre ya estaba preparando la cena, y el olor a frijoles frescos inundaba la cocina, mezclándose con el aroma de las tortillas horneándose en el comal. La rutina parecía normal, como tantos otros días. Mis hermanos jugaban en el patio, riendo, mientras el sol se escondía tras las montañas. Pero había algo diferente en el aire. El cielo empezó a oscurecerse demasiado rápido. Las nubes, que habían sido ligeras y perezosas al principio de la tarde, se convirtieron en una masa muy pesada, de un gris intenso, casi negro. El viento sopló de repente con fuerza, haciendo que la puerta se cerrara de golpe. Recuerdo haber mirado a mi padre, y él me dirigió esa mirada de silenciosa preocupación que solo entienden los que viven en el campo. La mirada de quien sabe que una tormenta no es solo lluvia, sino que puede ser destrucción. Poco después los primeros truenos resonaron por la zona. El sonido era tan fuerte que parecía estremecer el suelo. Los relámpagos surcaban el cielo con una furia que asustaba incluso a los adultos más experimentados. Mi madre, con rostro serio, ordenó a todos que entraran y cerró las ventanas. La casa no era muy robusta, y en momentos como este, siempre temía que no soportara el peso de una tormenta más fuerte. Intenté tranquilizar a mis hermanos, diciéndoles que solo había caído un aguacero, pero en el fondo, el corazón ya me latía con fuerza. La noche cayó rápidamente. El viento se convirtió en un aullido constante, sacudiendo las paredes como si intentara arrancarlas de su sitio. Las baldosas empezaron a crujir, y cada grieta nos hacía levantar la vista, esperando que no fuera el principio de algo peor. El olor a tierra mojada se colaba por la rendija de la ventana, junto con salpicaduras de agua. Mi madre, firme en su fe, nos reunió en la sala y sacó su rosario. «Oremos», dijo, con una voz más autoritaria que cualquier trueno exterior. Nos arrodillamos, con el miedo grabado en los ojos. Sostuve el rosario con manos temblorosas, pero confieso que no podía concentrarme bien. El rugido de la tormenta pareció ahogar mis oraciones. Un relámpago iluminó la casa por unos segundos, revelando nuestros rostros tensos, y luego la oscuridad regresó, aún más densa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no era una tormenta cualquiera. El viento rugía,
y sentí que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Con cada minuto que pasaba, la situación se volvía más amenazante. El techo empezó a tener goteras y crujió como si estuviera a punto de derrumbarse. Mis hermanos lloraban y mi padre intentaba mantener la calma, pero su expresión lo decía todo. Éramos vulnerables. La tormenta no daba señales de amainar, al contrario, parecía cobrar fuerza. Nunca olvidaré el momento en que se fue la luz. De repente, se cortó la electricidad y nos sumimos en una oscuridad casi total, iluminados solo por los relámpagos que cruzaban el cielo. El miedo se apoderó de todos. Mi madre aferró con fuerza su rosario y repitió: «Santa María, ruega por nosotros». Por dentro, sentí una mezcla de desesperación e incredulidad. Nunca había presenciado algo así. En ese momento me di cuenta de que no era solo una lluvia torrencial. Era algo fuera de lo común, casi como si la naturaleza misma estuviera furiosa. El viento era tan fuerte que hacía temblar las paredes, y un golpe sordo, como si algo se estuviera desprendiendo, empezó a resonar en lo alto. Mi padre corrió a intentar reforzar una de las puertas, pero parecía inútil. La tormenta no solo estaba afuera, ya nos había invadido el alma, provocando un miedo que rozaba el pánico. Era solo el comienzo de la noche, pero para nosotros fue como el comienzo de una pesadilla sin fin, y no sabíamos que lo peor estaba por venir. Antes de continuar con este testimonio, quiero abrir un espacio especial para quienes me escuchan. Si sienten que necesitan protección divina, si desean poner su vida, la de su familia o la de un ser querido bajo el manto de Nuestra Señora, escriban su nombre o el de la persona por quien piden intercesión en los comentarios. Dejen allí su intención de oración, porque juntos formaremos una cadena de fe, y yo misma rezaré pidiendo a la Virgen María que extienda su luz y cuidado a cada petición escrita. No tengan vergüenza de pedir, porque María es madre, y como toda madre, escucha el clamor de sus hijos. La tormenta ya rugía sobre nosotros, pero fue a partir de ese momento que empezamos a darnos cuenta de que algo era diferente, algo más que una lluvia torrencial de verano. El viento soplaba erráticamente, casi con vida propia. No venía en ráfagas normales, sino en movimientos circulares, haciendo vibrar puertas y ventanas como si fueran a ser arrancadas en cualquier momento. Recuerdo claramente sentir el suelo temblar a veces, como si la tierra misma formara parte de esa furia. La primera señal clara de peligro llegó cuando oímos un crujido proveniente del techo. Sonaba como madera al partirse. Mi padre levantó la cabeza bruscamente, y en ese momento un trozo de teja cayó justo en medio de la sala, haciéndose añicos en el suelo. El ruido hizo que mis hermanos gritaran y se aferraran a mi madre, que aferraba su rosario con tanta fuerza que ya tenía cicatrices en los dedos. Sentí un escalofrío en la espalda, un presentimiento de que la casa no resistiría mucho más. Unos minutos después, el agua empezó a entrar a raudales por las grietas. No eran solo gotas, sino chorros que escapaban por todos lados del tejado. Agarramos cubos y sartenes, intentando contener el torrente, pero fue inútil. Cada segundo, el interior de la casa se volvía más húmedo, más oscuro, más sofocante. El olor a madera empapada se mezclaba con el de tierra mojada, creando una sensación de claustrofobia. Otra señal aterradora era el ruido que venía del patio trasero. El viento derribaba objetos pesados, y oíamos cómo la vieja manguera de hierro que servía de percha se lanzaba contra la cerca, retorciéndose como si no fuera más que un alambre. Este sonido metálico, junto con el crujido constante de las paredes, acentuaba aún más la sensación de estar rodeados por una fuerza incontrolable. Y entonces ocurrió algo que nunca olvidaré. La puerta principal empezó a abrirse sola, empujada por el viento. Mi padre corrió a sujetarla, pero la fuerza era tan grande que parecía imposible mantenerla cerrada. Corrí a ayudarlo y juntos empujamos con el cuerpo, sintiendo la madera vibrar contra nosotros. Fue en ese momento que me di cuenta de que el viento no solo era fuerte, sino que parecía querer entrar, como si una fuerza superior a la naturaleza
intentara invadir nuestra casa. Mis hermanos lloraban sin parar y mi madre, aunque asustada, seguía rezando en voz alta. Con cada Ave María que rezaba, era como si intentara recordarnos que no estábamos solos. Pero confieso que, en el fondo, la desesperación empezaba a crecer. Me preguntaba, ¿sobreviviremos a esto? ¿Resistirá la casa? El silencio entre los truenos también empezó a asustarme. Fue como si, por unos segundos, el mundo contuviera la respiración antes de que otro estallido nos azotara. Nunca había experimentado algo tan intenso. La tormenta parecía rodearnos por todos lados, y con cada minuto que pasaba, estaba más seguro de que algo terrible estaba a punto de suceder. Y quizás, la señal más fuerte de todas fue la premonición que me invadió el corazón. No era solo miedo, sino una silenciosa certeza de que la vida de mi familia corría un verdadero peligro. Miré a mi madre, vi sus ojos cerrados en oración, y pensé que quizás esta sería la última vez que estaríamos juntos así. Este pensamiento me destrozó, el peso de la responsabilidad, el deseo de proteger a todos y al mismo tiempo la impotencia ante la fuerza de la naturaleza. Estas fueron las primeras señales, pequeñas desde fuera, pero para nosotros, dentro de esa frágil casa, eran como advertencias del cielo de que estábamos a punto de afrontar la noche más difícil de nuestras vidas. Lo que antes eran señales aterradoras se convirtió rápidamente en una amenaza real. La tormenta ya no parecía un simple fenómeno natural, sino un enemigo empeñado en destruirnos. El viento aullaba tan fuerte que producía un sonido agudo y lastimero. Era imposible oírnos con claridad. La voz de mi madre, al rezar, casi se perdía en el ruido ensordecedor del exterior. Con cada trueno, las paredes se estremecían y sentía la vibración subir desde el suelo hasta los huesos de mi cuerpo. Entonces, ocurrió lo inevitable. Parte del techo se derrumbó. Primero oímos un crujido, luego un rugido. Las tejas cayeron en medio de la sala y la lluvia entró a raudales en la casa como si el cielo se hubiera abierto. El agua golpeaba el suelo, formando charcos que se extendían rápidamente. El viento, al encontrar esa abertura, empezó a entrar con fuerza, sacudiendo cortinas, volcando sillas y esparciendo todo a su paso. Mi corazón se aceleró, y por un instante pensé que no había escapatoria. Mis hermanos gritaron de pánico. Mi padre intentó empujar un mueble pesado para reforzar una de las paredes, que ya empezaba a inclinarse, pero parecía inútil. La madera crujió, como si estuviera a punto de romperse. Lo ayudé, pero por su mirada vi que la situación era peor de lo que estábamos dispuestos a admitir. En cualquier momento, la casa podía derrumbarse sobre nosotros. Fue en ese momento que sentí todo el peso del peligro. El agua ya me llegaba a los tobillos, y cada vez que el viento entraba por la abertura del techo, sentía como si todo el techo se fuera a volar. La puerta trasera cedió y salió volando con un estruendo, haciendo que el viento azotara la casa como un huracán. Volaron objetos, ollas, sillas, incluso una mesita que teníamos fue lanzada contra la pared, haciéndose añicos. El olor a madera mojada se mezclaba con la tierra que traía la inundación del exterior. El aire era denso, difícil de respirar. Sentía un regusto salado en la boca, ya fuera por las lágrimas o el sudor que me corría por la cara. El miedo era tan real que se podía tocar. Me sentía pequeño, indefenso, ante la furia de la naturaleza. Mi madre, aferrada a su rosario, rompió a llorar, pero no dejó de rezar. Santa María, Madre de Dios, protégenos ahora y en la hora de nuestra muerte. Escuchar esas palabras en ese momento me dio escalofríos. Era como si anticipara el fin. Mis hermanos se acurrucaron junto a ella, intentando esconderse bajo una manta, como si eso pudiera protegerlos de la fuerza abrumadora que nos rodeaba. De repente, un ruido aún más fuerte rompió el caos. La pared lateral empezó a agrietarse. Un sonido sordo, seguido de un crujido continuo, como si se rompieran huesos.
Corrimos al otro lado de la casa, pero no había a dónde ir. Estábamos atrapados en un espacio cada vez más frágil, rodeados por la implacable tormenta. El miedo se convirtió en desesperación cuando toda la estructura de la casa empezó a tambalearse. Las grietas se ensancharon y pude ver pequeños fragmentos de arcilla y madera cayendo del techo. La sensación era clara. En 1900, cuestión de minutos, estaríamos enterrados. Miré el rostro de mi padre, y por primera vez vi una expresión de impotencia en él. El hombre fuerte, que siempre tenía una solución para todo, estaba tan perdido como nosotros. Fue allí, en el punto álgido del peligro, que mi alma gritó en silencio. Sabía que nada de lo que pudiera hacer sería suficiente. Ni la fuerza de mi cuerpo, ni el coraje que intentaba reunir. Era como si nos enfrentáramos a una sentencia inevitable, y ese era el momento crítico. Ese instante en que el corazón se desespera y comprende que solo un milagro puede evitar la tragedia. A cada segundo, la casa parecía despedirse de nosotros. El viento rugía con más fuerza, el agua entraba más rápido, las paredes temblaban como hojas de papel. El peligro ya no era solo inminente, estaba justo delante de nosotros, a punto de tragarnos por completo. Y fue en ese momento extremo que el recuerdo de la Virgen María, tan lejano para mí hasta entonces, comenzó a encenderse en mí, mi corazón como la última llama de la esperanza. Si el miedo ya nos había rodeado por todos lados hasta ese momento, lo que vino después fue algo que no puedo describir más que pura desesperación. La casa, que había resistido hasta entonces, ya no parecía lo suficientemente fuerte. El viento la atravesaba como una cuchilla invisible, empujándolo todo brutalmente. Podía oír las paredes crujir, el techo partirse, y el rugido de la tormenta afuera, mezclado con el sonido de la madera al romperse, se transformó en una sinfonía de destrucción. Mis hermanos lloraron a gritos, uno de ellos gritando por mi madre, como si fuera la única ancla capaz de sostenerlos. Mi madre, por su parte, a pesar de las lágrimas, no soltaba su rosario. Su voz de oración era temblorosa pero firme, como si hubiera decidido afrontar la tormenta no con fuerza humana, sino con fe. Repetía: «María Santísima, cúbrenos con tu manto». Y cada vez que ella decía esas palabras, era como si una tímida esperanza intentara surgir dentro de nosotros, aunque el entorno gritara lo contrario. Me sentía desgarrado. Una parte de mí quería creer, quería aferrarme a esa oración, pero la otra, abrumada por el miedo, vio claramente que las grietas se ensanchaban, vio que la pared lateral ya se inclinaba a punto de ceder. El suelo húmedo dificultaba incluso correr de un lado a otro. Recuerdo haber resbalado y casi caído encima de uno de mis hermanos, y en ese momento me di cuenta de lo vulnerables que éramos. Cualquier movimiento en falso podía hacernos daño, incluso antes de que la casa se derrumbara. Mi padre intentó mantener la calma, pero su respiración entrecortada y sus ojos abiertos demostraban que incluso él estaba al límite. «Si se cae, corre debajo de la mesa», gritó. Pero en el fondo todos sabíamos que la desvencijada mesa de madera no soportaría el peso de una pared derrumbada. Era un intento desesperado por ofrecer una salida donde no la había. Entonces ocurrió lo imposible. Una sección del techo simplemente voló. El viento arrancó las tejas y la estructura de madera como si fueran hojas de papel. La lluvia caía a cántaros, convirtiendo la habitación en un río improvisado. El agua caía sobre nosotros, helada y pesada, impidiéndonos incluso respirar. El ruido era ensordecedor y por un instante sentí que el mundo se derrumbaba. En ese momento sentí que la desesperación me invadía el corazón. No veía salida. Miré los rostros temblorosos de mis hermanos pequeños y pensé que quizás esta sería nuestra última noche juntos. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no solo de miedo, sino de dolor, de impotencia, de no poder proteger a quienes más amaba. Mi madre levantó su rosario y casi gritando para hacerse oír por encima del ruido de la tormenta dijo: «María, no nos abandones ahora. Eres nuestra madre y un niño nunca está solo por su madre».
Esas palabras atravesaron el caos como una espada de luz, pero al mismo tiempo, la realidad que nos rodeaba continuó desmoronándose. Lotte, confieso, pensé que íbamos a morir. No podíamos hacer nada más. El viento era más fuerte que nosotros, el agua más rápida, las paredes más frágiles. Sentíamos que la casa se derrumbaría en cualquier momento, enterrándonos vivos. Ese fue el colmo de la desesperación. El momento en que no nos quedaban fuerzas, ni salida, solo un grito silencioso en nuestros corazones pidiendo ayuda al cielo. Y fue en ese punto de entrega total, cuando toda esperanza humana se disolvió, que algo extraordinario comenzó a suceder. En medio de la oscuridad, en medio de la furia de la tormenta, un recuerdo comenzó a encenderse en mí. Las palabras de mi madre, dichas tantas veces a lo largo de mi vida: cuando tengas miedo, invoca a Nuestra Señora. Ella nunca abandona a ninguno de sus hijos. Ese pensamiento fue como el último salvavidas lanzado a alta mar. Estaba a punto de hundirme, pero ese recuerdo se aferraba a mí con fuerza. Aún no era el milagro, pero era su presagio. En el punto álgido de la desesperación, cuando ya no veía salida, algo me recordó que no estaba completamente solo. En lo más álgido de la tormenta, cuando el ruido parecía envolvernos las almas, fue como si algo dentro de mí despertara. Recuerdo haber visto a mi madre, arrodillada con el rosario en la mano, con el rostro iluminado solo por los relámpagos. Incluso mientras lloraba, no dejaba de rezar. Había una fuerza en esa mujer que me impresionó. Yo, que hasta entonces solo había creído a medias, comprendí en ese instante que su fe era el único ancla que nos quedaba. Fue entonces, invadida por el miedo y la impotencia, que recordé con claridad las palabras que ella repetía desde mi infancia. Cuando estés en peligro, invoca a la Virgen María. Ella te escuchará. Estas palabras resonaron en mi interior como si me las susurraran al oído, a pesar del rugido de la tormenta. Fue en ese momento que, por primera vez en mi vida, no repetí una oración mecánicamente, sino que la grité desde lo más profundo de mi alma. Me arrodillé en el suelo húmedo, levanté las manos en alto y con voz ahogada grité: «Virgen Santa, no nos dejes morir aquí. Cubre esta casa con tu manto. Protege a mi familia, Señora. Protege a mi madre, a mi padre y a mis hermanos. Sé que no he sido tan devoto como debería, pero hoy te pido de todo corazón que nos salves de esta tormenta». Esas palabras salieron de mí como un suspiro, como el llanto de un niño que llama a su madre cuando tiene miedo. No fueron ensayadas, no fueron recitadas por costumbre. Fueron vividas, sentidas, arrancadas de lo más profundo de mi alma. Y algo cambió a partir de ese momento. El aire, aunque cargado de lluvia, pareció aligerarse en mi corazón. No vi nada más que oscuridad atravesada por relámpagos, pero en el fondo comencé a sentir una extraña paz, como si una presencia invisible hubiera entrado con nosotros. Miré a mi madre y me di cuenta de que ella también parecía notar algo diferente. Sus labios temblaron, pero su voz adquirió una firmeza renovada. «Ella está aquí, hijos míos, está aquí con nosotros». Por un instante incluso mis hermanos dejaron de llorar, no porque el peligro hubiera pasado, al contrario, la tormenta seguía rugiendo, sino porque algo más fuerte comenzaba a apoderarse de nosotros. Era como si nos abrazara una fuerza infernal. Cerré los ojos y seguí llamando: «María, Madre mía, cúbrenos con tu manto», y cada vez que repetía esta súplica, sentía que mi corazón se fortalecía. El miedo seguía ahí, pero también había una nueva esperanza, una llama que resistía al viento y la lluvia. En ese momento me di cuenta de que no era solo yo quien invocaba. Todos, al unísono, empezamos a invocar a la Virgen María. Mi padre, que rara vez hablaba durante las oraciones, también murmuró: «Nuestra Señora, ayúdanos». Y esa mezcla de voces, en medio del caos, era como un coro desesperado, pero lleno de fe. El rugido de la tormenta continuaba. Las paredes seguían temblando, pero algo en nuestro interior había cambiado. Ya no
Estábamos solos. La invocación había abierto una puerta invisible, y por ella empezó a entrar la luz que transformaría esa noche en un testimonio eterno. Y fue así, en el momento en que nos abandonamos totalmente a la intercesión de la Virgen María, que sucedió algo absolutamente extraordinario. Nunca olvidaré lo que pasó a partir de ese momento. Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo, como si estuviera de nuevo en esa habitación inundada, con la casa al borde del colapso, pero de repente, algo completamente inesperado rompió la lógica de la destrucción. En el punto álgido de la tormenta, cuando el techo ya se había derrumbado y las paredes se agrietaban bajo la fuerza del viento, apareció una luz. No era el frío brillo de un relámpago que antes nos había iluminado el rostro con destellos de terror. Era una luz diferente, suave pero intensa, dorada, cálida, como si viniera de otro mundo. Entró por la abertura del techo, pero no se extendió caóticamente como lo haría la luz natural. Era como si la luz tuviera conciencia, como si supiera exactamente dónde aterrizar. De repente, toda la habitación se llenó de esa luminosidad. Mis hermanos, que antes habían estado llorando, se detuvieron y alzaron la vista con los ojos abiertos. Mi madre rompió a llorar, pero no de miedo, sino de alivio, y yo, con el corazón latiendo con fuerza, distinguí claramente la silueta de una mujer en esa luz. Era imposible con ojos humanos ver cada detalle, pero la forma, la delicadeza, la presencia inconfundible. Lo supe. Era Nuestra Señora. Allí estaba, en medio de la tormenta, trayendo una paz que ningún viento podía arrebatar. Su figura luminosa se alzaba imponente, como si extendiera un manto invisible sobre nuestro hogar. El viento, que hasta entonces había azotado como un enemigo despiadado, perdió su fuerza en el interior. Afuera, seguía rugiendo furioso, pero aquí, en el pequeño espacio donde nos arrodillamos, parecía no tener más fuerza. Lo más impresionante fue el sonido. Hasta ese momento casi nos habíamos quedado sordos por el estruendo de los truenos, el estruendo de los objetos al romperse y el silbido ensordecedor del viento. Pero cuando la luz se apoderó de nosotros, todo pareció silencio por unos segundos. Era como si estuviéramos en un refugio sagrado, en medio de la tormenta. Y en ese silencio, un sentimiento se apoderó de mí, la certeza de que no moriríamos esa noche. Oí claramente, no con mis oídos, sino dentro de mi corazón, una voz suave y firme. No tengáis miedo, hijos míos, aquí estoy. Fue tan real que hasta el día de hoy no sé si todos lo oyeron o solo yo, pero sé que ese mensaje quedó grabado en mí como fuego. Mi madre levantó la cara y, sollozando, repitió en voz alta: «Ella está con nosotros, no tengáis miedo». Y en efecto, lo imposible comenzó a suceder. El muro que estaba a punto de ceder dejó de agrietarse. El techo, ya parcialmente arrancado, parecía sostener lo que quedaba firmemente en su lugar. Incluso el agua que caía con violencia comenzó a calmarse, no porque la lluvia hubiera parado, sino porque parecía contenida por esa presencia. Era como si el caos mismo hubiera sido dominado por la mano de Mary. Recuerdo mirar a mis hermanos y ver sus rostros transformados. El miedo había dado paso a una especie de fascinación, como si ellos también sintieran que algo sagrado estaba sucediendo. Mi padre, un hombre que rara vez mostraba emociones, estaba de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, murmurando palabras que nunca le había oído. «Gracias, Nuestra Señora, gracias». La luz permaneció allí unos minutos, no puedo decir exactamente cuántos. El tiempo parecía haberse detenido. Ya no había reloj, ni lluvia, ni truenos. Solo esa claridad, ese manto invisible, esa paz sobrenatural que nos envolvía. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la visión comenzó a suavizarse. La luz no se desvaneció de repente, sino que se desvaneció como un atardecer que se despide lentamente. Aún así, la sensación persistía. Incluso cuando oímos de nuevo la tormenta afuera, supimos que algo había cambiado para siempre.
La intervención de Nuestra Señora aquella noche fue tan clara, tan evidente, que no hubo duda en nuestros corazones. No fue suerte, no fue coincidencia, fue un milagro. Y ese milagro nos salvó. Es difícil expresar con palabras lo que sentimos en ese momento. Quienes nunca han vivido algo así podrían pensar que fue solo una visión, una coincidencia o incluso producto de la desesperación. Pero estuve allí, lo viví y puedo decir, la sensación de estar en presencia de la Virgen María fue tan real como el viento que nos sacudía y el agua que nos empapó los pies. Cuando esa luz llenó la habitación, mi corazón, que latía tan rápido que me dolía, simplemente se calmó. No era que el peligro hubiera desaparecido, porque la tormenta seguía afuera, rugiendo, intentando destruirlo todo, pero era como si de repente estuviéramos dentro de un escudo invisible. Respiré hondo y sentí el aire ligero, limpio, incluso en medio de la humedad sofocante. Era como si la atmósfera misma hubiera cambiado. El miedo no desapareció de inmediato, se transformó. El temor que antes me paralizaba dio paso al asombro, a la conciencia de que estábamos experimentando algo sobrenatural. Sentí una suave calidez, como si alguien me hubiera cubierto los hombros con una manta, a pesar del agua helada que caía del techo. Era una calidez que no provenía del cuerpo, sino del alma. El rostro de mi madre reflejaba exactamente eso. Lloraba, pero ahora eran lágrimas de alivio. Sus labios aún murmuraban oraciones, pero su voz ya no temblaba como antes. Parecía que rezaba, ya no pidiendo ayuda, sino agradeciendo la presencia que nos envolvía. Mis hermanos, que segundos antes gritaban de terror, ahora guardaban silencio, con la vista alzada, como si supieran que algo mucho más grande que ellos mismos estaba sucediendo ante sus ojos. Yo también levanté la vista. No vi detalles nítidos como en una pintura, pero había allí una figura maternal, luminosa, inconfundible. Lo más impactante era la paz que irradiaba. Era como si esa presencia dijera, sin palabras, «No pereceréis, yo estoy aquí». Con cada relámpago afuera, en lugar de sentir miedo, sentía como si esa luz interior se intensificara, protegiéndonos del impacto del mundo exterior. El sonido de la tormenta parecía apagado, distante, como si estuviéramos dentro de una burbuja. Y dentro de esa burbuja, lo único que existía era paz. La sensación también era de tiempo suspendido. No sé si pasaron minutos u horas, porque la percepción normal desapareció. Estábamos inmersos en algo que no se puede medir con relojes. Era como estar en el regazo de una madre, donde nada más importa, donde el mundo puede desmoronarse afuera. Pero dentro de ese abrazo hay seguridad. Sentí, en ese instante, que algo dentro de mí se rompía y algo nuevo nacía. Fue como si todo el peso de mis dudas, de mi fría fe, se hubiera aliviado, y en su lugar hubiera un corazón renovado, lleno de confianza. Por primera vez comprendí lo que mi madre quería decir cuando dijo que María nunca abandona a sus hijos. Y cuando la luz empezó a atenuarse, la sensación no fue de abandono, sino de misión cumplida. Era como si la misma Virgen dijera, «Estarás bien, ya hice lo que tenía que hacer», y aun cuando ese brillo se desvaneció, la paz permaneció con nosotros. Si pudiera resumir en una sola frase lo que sentimos durante el milagro, sería esto. Fue como estar en medio del caos más violento de la vida y al mismo tiempo descansar en los brazos de una madre que nos protege. Una mezcla de reverencia, gratitud y un amor indescriptible. A medida que la suave luz de la Virgen comenzaba a desvanecerse ante nosotros, no hubo vacío ni regreso del miedo. Al contrario, lo que llegó fue una certeza. Habíamos sido salvados. La tormenta seguía rugiendo afuera, el viento seguía soplando con fuerza, la lluvia seguía azotando el mundo, pero dentro de esa casa, algo había cambiado. Era como si estuviéramos en otro espacio, ajenos al caos. Miré a mi alrededor y noté que el muro que antes amenazaba con ceder había dejado de agrietarse. El constante agrietamiento que nos había aterrorizado segundos antes
simplemente había desaparecido. El techo, que ya había sido arrancado parcialmente, parecía mantenerse firme milagrosamente, incluso con la furia de los vientos. El agua seguía filtrándose por las grietas, pero ya no tenía la misma fuerza abrumadora de antes. Era como si la hubieran contenido, como si se hubiera colocado allí un límite invisible. Las expresiones en los rostros de mi familia lo decían todo. Mis hermanos, que habían estado llorando de pánico, ahora guardaban silencio, casi hipnotizados por la calma que se había apoderado de la habitación. Mi madre aún sostenía su rosario, pero ahora cada Ave María sonaba como un himno de acción de gracias. Mi padre, un hombre fuerte acostumbrado a no mostrar nunca debilidad, lloraba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, mirando al techo como si contemplara algo inexplicable. Poco a poco, la realidad volvió a nosotros. La tormenta duraría varias horas más esa noche, pero sentíamos que lo peor ya había pasado. No porque el peligro hubiera pasado, sino porque sabíamos que estábamos bajo mayor protección. Era como si un muro invisible se hubiera erigido alrededor de la casa. El viento soplaba por encima, por los lados, pero ya no podía golpearnos de la misma manera. Recuerdo levantarme lentamente, con el corazón aún acelerado, y mirar a mi alrededor. Todo estaba mojado. Algunas partes de la casa estaban destruidas, pero estábamos de pie. Ninguno de nosotros resultó herido, ningún trozo de la estructura nos había caído encima. Y lo más impresionante de todo, incluso los objetos más frágiles junto al pequeño altar de Nuestra Señora permanecían intactos. La vela que mi madre había encendido antes de la tormenta seguía encendida, firme, protegida de una forma que jamás podría explicar. Este fue el primer resultado inmediato, la vida preservada. Pero había algo más, algo invisible, quizás aún más fuerte. El miedo que nos consumía se había transformado en confianza. Sabíamos, sin la menor duda, que la Virgen María había intercedido por nosotros. Ya no era una historia contada por alguien lejano, ya no era un testimonio escuchado de otros, era nuestra experiencia, grabada para siempre en nuestra memoria y en nuestra alma. Afuera, oímos el ruido de cosas arrastradas, árboles cayendo, casas siendo impactadas. Entonces nos enteramos de que varias familias del barrio lo habían perdido casi todo esa noche. Algunas casas se habían derrumbado por completo, y en medio de tanta destrucción, la nuestra, frágil y sencilla, seguía en pie, no por la resistencia de la madera ni por la de las paredes, sino por algo que escapaba a la lógica humana. El resultado inmediato fue la vida, fue la preservación de lo que más importa, pero para mí también fue el nacimiento de una verdadera fe. Porque cuando finalmente se hizo el silencio, tras horas de tormento, supe que nunca más podría dudar del poder de la Virgen María. Al llegar la mañana, la escena que nos rodeaba era desgarradora. La tormenta por fin había amainado, y el tímido sol comenzaba a asomar entre las nubes, iluminando el rastro de destrucción que había dejado atrás. Salimos de casa aún aturdidos, pero vivos, y al salir fue imposible no sentir la conmoción de lo que vimos. Enormes árboles arrancados de raíz, ramas esparcidas por todas partes, pedazos de techos y paredes en el suelo, y algunas casas vecinas completamente destruidas. Y fue entonces cuando nos dimos cuenta, con mayor claridad aún, de la magnitud del milagro que habíamos vivido. Nuestra casa, una de las más frágiles de la calle, seguía en pie. Sí, estaba dañada. Tenía agujeros en el techo, paredes húmedas, y parte de la estructura estaba dañada. Pero comparado con lo que les había pasado a otros, era como si una mano invisible nos hubiera protegido. Los vecinos vinieron a nosotros, algunos llorando, otros simplemente intentando entender cómo seguíamos con vida. Tu casa no habría resistido, decían, y sabía que tenían razón. Lógicamente, debería haber sido de las primeras en caer, pero allí estábamos intactos, sin un rasguño. Este impacto no fue solo material, sino sobre todo espiritual. Mi familia empezó a ver la vida de otra manera después de esa noche. Lo que antes era la devoción de unos
Poco se convirtió en una fe inquebrantable para todos. Incluso mi padre, quien siempre expresaba su fe en silencio, comenzó a rezar en voz alta en las oraciones familiares. Mis hermanos crecieron llevando este recuerdo como un tesoro, y aún hoy, ya adultos, hablan de la luz de la Virgen María como si la hubieran visto ayer. Para mí, el impacto fue aún más profundo. Yo, que antes solo rezaba por costumbre, me transformé. Nunca más pude mirar una imagen de la Virgen María sin sentir un ardor de gratitud en el corazón. Comencé a asistir a la iglesia con un espíritu diferente, ya no solo por obligación, sino por necesidad, por amor. Cada procesión, cada misa en honor a Nuestra Señora, adquirió un significado completamente nuevo. Sabía que ya no caminaba ante una idea o una tradición, sino ante una madre real y viva que me había tocado con su presencia. Otro impacto fue la forma en que comencé a relacionarme con la gente. La experiencia de la liberación me hizo ver el valor de la vida, la fragilidad de cada momento. Me volví más paciente, más dispuesta a ayudar. A menudo, cuando alguien de la comunidad atravesaba un momento difícil, recordaba esa noche y decía: «Confía, pídele a la Virgen María, sé de lo que hablo, he visto con mis propios ojos lo que ella puede hacer». Y esto ya no eran palabras vacías, era testimonio. Con el tiempo llegaron otras tormentas, algunas literales, otras reales, como enfermedades, dificultades económicas y pérdidas. Pero a pesar de todas ellas, el recuerdo de esa luz permaneció como una fortaleza dentro de mí. Cada vez que sentía miedo cerraba los ojos y recordaba: «No tengas miedo, estoy aquí». Fue como si esa voz continuara acompañándome, guiándome por los caminos más difíciles. El impacto también fue comunitario. La historia se difundió y muchos acudieron a nosotros para pedirnos que les contáramos lo sucedido. Nuestra casita pasó a ser conocida como la casa protegida por la Virgen. Y aún hoy, décadas después, algunos vecinos aún recuerdan aquella noche y dicen que fue una señal para todos. En resumen, el impacto en la vida después del evento no fue solo la preservación física, sino también la transformación espiritual de toda nuestra familia. De una fe tibia, pasamos a una fe viva y concreta, basada en la experiencia real de que María es madre e intercede por sus hijos. Y esta transformación continúa hasta el día de hoy, porque ese milagro no fue solo un evento aislado, sino un momento decisivo que marcó para siempre nuestra historia. Después de esa noche, nunca volví a ser la misma. Fue como si la tormenta no solo hubiera sacudido las paredes de mi casa, sino que también hubiera derribado las barreras que existían en mi corazón. Hasta entonces, mi fe era más herencia que experiencia, más tradición que convicción. Rezaba porque mis padres rezaban, participaba en procesiones porque todos en la comunidad lo hacían, pero no entendía realmente su poder. El milagro que vivimos cambió por completo esa perspectiva. A partir del día siguiente, comencé a sentir una profunda necesidad de acercarme a Dios y a la Virgen María. Ya no era solo gratitud por la liberación física, sino el deseo de vivir toda la vida bajo ese manto que nos protegía. Fue como si finalmente hubiera comprendido que la fe no es una teoría, sino una fuerza viva y concreta que se manifiesta cuando abrimos el corazón. Comencé a asistir a la iglesia con una actitud diferente. Las misas dejaron de ser rutinas aburridas y se convirtieron en encuentros. Cada Ave María rezada en el rosario dejó de ser una repetición automática y se convirtió en un diálogo real, como quien le habla a una madre que ya le ha tendido la mano una vez y sin duda lo volverá a hacer. Cada procesión, cada vela encendida en honor a Nuestra Señora, se convirtió en un gesto de amor y gratitud. También comencé a involucrarme más con la comunidad. Sentía la urgencia de compartir lo sucedido porque sabía que no era solo una bendición para nosotros, sino una señal para todos. Vecinos, amigos, familiares, todos querían escuchar la historia, y la conté, no para exaltarme, sino para que otros creyeran. Siempre decía: no esperes a que llegue la tormenta para buscar a María.
Confía en ella ahora, porque cuando la necesites, estará lista para actuar. Espiritualmente fue como si hubiera renacido. El vacío que una vez me hizo dudar si Dios realmente me miraba, desapareció. En su lugar, nació una tranquila certeza de que somos amados, cuidados y que, incluso en los peores momentos, no estamos solos. Esta certeza no me hizo perfecto, no eliminó las dificultades de la vida, pero me dio una base sólida para afrontarlo todo. Otra transformación se produjo en mi forma de ver el sufrimiento. Antes, lo veía como injusticias de la vida, como cargas demasiado pesadas. Después del milagro, comprendí que incluso el dolor puede ser un camino para encontrarnos con Dios, si nos entregamos en las manos de María. Aprendí que la fe no nos exime de las tormentas, pero nos da la gracia para sobrevivirlas, para resurgir más fuertes, más conscientes del amor divino. Mi relación con mis padres también cambió. Llegué a respetar aún más la fe de mi madre, comprendiendo que su devoción no era exageración, sino sabiduría. Con mi padre compartimos un silencio diferente, cargado de complicidad, porque ambos sabíamos que habíamos visto la misma luz. Mis hermanos crecieron escuchando esta historia y transmitieron el valor de la confianza en la Virgen a sus propias familias. Hoy cada uno de ellos enseña a sus hijos y nietos lo que aprendimos aquella noche, que la Madre de Dios también es nuestra Madre. Este redescubrimiento de la fe me ha acompañado toda la vida. En momentos de alegría, me ha hecho más agradecida. En momentos de dolor me ha sostenido como una roca. ¿Cuántas veces, ante decisiones difíciles, he cerrado los ojos y repetido la misma oración que hice aquella noche? María, cúbreme con tu manto. Y nunca dejé de sentir que, de alguna manera, ella me estaba escuchando. La transformación espiritual que experimenté no fue solo individual, sino también familiar y comunitaria. El testimonio de nuestro hogar ha perdurado a lo largo de generaciones. Hasta el día de hoy, cuando regreso a ese lugar y me encuentro con personas que han vivido la misma tormenta, dicen, tu casa fue una señal para todos nosotros. Y sonrío, no por orgullo, sino por agradecimiento, porque sé que la historia que llevamos no es nuestra, sino la intercesión de la Madre de Dios. Hoy, tantos años después de aquella noche, aún puedo oler la tierra mojada, oír el rugido ensordecedor de la tormenta y ver la tenue luz que llenó nuestro hogar en el momento en que todo parecía perdido. Han pasado más de 4 décadas, pero el recuerdo permanece vívido, claro, como si hubiera sucedido ayer. Y cada vez que lo recuerdo, mi corazón se llena de gratitud y de una responsabilidad: dar testimonio. Podría haber seguido con mi vida guardándome esto para mí y mi familia, pero entendí que los milagros no deben ocultarse, sino compartirse, porque el testimonio de una sola persona puede reavivar la fe de muchos. Sé que algunos lo dudarán, diciendo que fue producto de su imaginación, que en medio de la desesperación es fácil crear ilusiones, pero yo estuve allí, lo vi, lo sentí, lo viví, y ningún argumento humano podrá borrar esta verdad de mi corazón. La Virgen María no es una idea lejana, ni una simple imagen de yeso en un altar. Es madre, una presencia real, una fiel intercesora. Y aquella noche, en medio del caos, nos cubrió con su manto y nos salvó de la muerte. Si estoy aquí hoy, a mis 68 años, y puedo contar esta historia, es porque ella intercedió por mí y por los míos. Mi vida después de ese milagro nunca volvió a ser la misma. La fe dejó de ser un hábito y se convirtió en una jornada diaria. Descubrí que la oración no se trata de repetir palabras, sino de abrir mi corazón. Descubrí que la devoción a la Virgen no es superstición, sino un verdadero encuentro con el amor de Dios manifestado a través de su Madre. Descubrí que, en cada momento de debilidad, puedo invocarla y saber que seré escuchado. Y por eso hablo con tanta convicción. Si quienes me escuchan han experimentado tormentas en su vida, ya sean tormentas de viento y lluvia,
o tormentas de dolor, pérdida o angustia, sepan que no están solos. Invoquen a María, no importa si su fe es pequeña, si tienen dudas, si ya se han desviado. En su momento de necesidad, clamen como yo, desde lo más profundo de su alma, y verán que la respuesta llegará. Nuestra Señora no abandona a sus hijos, es madre, y una madre nunca da la espalda al llanto de un hijo en peligro. Lo experimenté con mis propios ojos y conservo esta certeza como el mayor tesoro de mi vida. Hoy, al mirar atrás, no solo veo una tragedia evitada, veo una lección de amor. La tormenta vino para destruir, pero el milagro vino para construir algo más grande, la verdadera fe. Veo que María no solo salvó nuestro hogar esa noche, sino que también salvó mi alma, despertando en mí la certeza de que no caminamos solos. Si alguna vez te sientes impotente, recuerda mi historia. Recuerda que incluso en la noche más oscura, una luz puede brillar. Y esa luz tiene un nombre: María, la Madre de Jesús, nuestra Madre. Yo, José Manuel, ahora de 68 años, dejo este testimonio no como un recuerdo lejano, sino como prueba viviente de que los milagros sí ocurren. Y les digo de todo corazón, confíen, pidan, invoquen, porque cuando todo parece perdido, es precisamente cuando la Virgen María puede llenar su vida de luz, como llenó nuestro hogar aquella noche cuando el mundo se desmoronaba a nuestro alrededor. Si has llegado hasta aquí, quiero pedirte algo muy especial. Deja un comentario si alguna vez has experimentado un momento de liberación o si conoces a alguien que haya experimentado un milagro similar. Y si necesitas una gracia hoy, haz también tu petición de oración. Escribe tu nombre o el de alguien a quien quieras poner bajo el manto de Nuestra Señora. Toda esta comunidad y yo rezaremos juntos y aprovecharemos para orar también por alguien que nos deje su petición, porque cuando intercedemos unos por otros, el cielo se abre aún más. Y antes de irte, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para seguir otros testimonios de fe y ver el próximo video que ya está apareciendo aquí en pantalla. Puedes estar seguro que también te tocará profundamente el corazón.